Los 15 mejores estados para vivir con solo un cheque del Seguro Social al mes. Vivir solo con un cheque del Seguro Social nunca ha sido fácil. Peor ahora en una época de alta inflación como lo es el 2022, se vuelve aún mucho más difícil. Para gran parte del 16%, que es la población de Estados Unidos que tiene 65 años o más, vivir en un estado de bajo costo puede llegar a contribuir en gran medida a que el cheque del Seguro Social dure más tiempo. Pues nosotros hemos reunido información de varias fuentes sobre el costo de lo que sería un apartamento con una habitación, un costo de vida general, alimentos, etc., para que esto sea posible. Todos los estados de esta lista tienen alquileres muy por debajo de lo que sería el promedio nacional, que es de $1,067, y son casi exclusivamente por parte del medio oeste y del sur. Los estados más asequibles los enumeramos del siguiente modo, en un orden inverso, con el estado más asequible de último lugar. Empezaremos hablando de lo que sería el estado de Nebraska. Este estado nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $827. Tiene un índice general de costo de vida de 91,8. Nebraska tiene un costo de vida casi por un 10% debajo del promedio nacional. Pero lo bueno es que tiene espacio para más personas mayores. Solo el 15,7% de esta población en el estado de Nebraska tiene más de 65 años, y esto está por debajo del promedio nacional. Luego traemos el estado de Dakota del Norte, el cual nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $672, un índice general de costo de vida del 96,8. El costo de vida total de Dakota del Norte está bastante cerca del promedio nacional, pero aquí hablamos de que el alquiler de un apartamento promedio de una habitación es el más bajo, casi un 40% por debajo del promedio en todos los Estados Unidos. Luego traemos el estado de Indiana, el cual nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $835, con un índice general de costo de vida de 89,2. Indiana en realidad tiene un alquiler promedio relativamente alto, pero es que su costo de vida total es más del 10% inferior al promedio total nacional, pues esto acredita bastante. Luego tenemos el estado de Dakota del Sur, el cual nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $744, con un índice general de costo de vida de 95,2. Dakota del Sur es otra opción de bajo costo para las personas mayores y ha atraído a más personas que el promedio nacional, pues alrededor del 16,7% de los residentes de Dakota del Sur tienen 65 años o más. Luego tenemos el estado de Wyoming, el cual nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $742, con un índice general de costo de vida de 93,9. El alquiler promedio en Wyoming está más del 30% por debajo del promedio nacional, lo cual ayuda bastante a aumentar la población de adultos mayores al 16,4% de los residentes. Luego tenemos el estado de Kentucky, donde nos ofrece una renta promedio en este 2022 de $741, con un índice general de costo de vida del 93,6. La combinación del Bluegrass State debido a hogareña, junto a los bajos costos, lo está convirtiendo en un buen lugar para que las personas mayores lo tengan en consideración. El estado tiene una población de 65 años o más y comprende el 16,4% de los residentes. Luego tenemos el estado de Michigan,
con una renta promedio en este 2022 de $849, con un índice general de costo de vida de 89.9. Michigan en realidad tiene el precio de alquiler promedio más alto de una habitación en toda esta lista que les estamos nombrando, pero otros costos son tan bajos que sigue siendo uno de los 10 estados principales para vivir con un solo cheque del Seguro Social. Luego tenemos a Ohio, que nos ofrece una renta promedio en el 2022 de $785, con un índice general de costo de vida de 90.8. Ohio tiene una de las poblaciones mayores de 65 años más grandes de la lista. Hablamos de un 17% total de los residentes, con un costo de vida de más del 9% por debajo del promedio nacional, que probablemente los ayude bastante. Luego tenemos el estado de Missouri, con una renta promedio en este 2022 de $782, con un índice general de costo de vida del 90.5. Missouri tiene una población de adultos mayores que el promedio consta de un 16.9% de los residentes de 65 años o más, y el índice general del costo de vida se encuentra entre los más bajos de todo el país. Luego tenemos a Oklahoma, una renta promedio de $814, con un índice general de costo de vida del 84.8. El alquiler en Oklahoma es bastante alto, esto en comparación con algunas de las ciudades que les estamos nombrando. Sin embargo, su costo total de vida es asombrosamente bajo. Los propietarios de viviendas en Oklahoma que no tienen una hipoteca prácticamente pueden hacer que un cheque del Seguro Social se estire bastante. Luego traemos a Kansas, una renta promedio de $797. Consta con un índice general de costo de vida del 85.4. Kansas en realidad tiene un porcentaje ligeramente inferior al promedio de personas mayores entre sus ciudadanos. Consta con solo el 15.8%. Quizás más pronto se sientan atraídos por su bajo costo de vida, el cual se ubica casi en un 15% por debajo del promedio nacional. Luego tenemos a Alabama, que nos ofrece una renta promedio de $795, con un índice general de costo de vida del 87.5. Los alquileres en Alabama no se encuentran entre los más bajos de la lista, pero los costos generales siguen estando más del 12% por debajo del promedio nacional. Luego traemos a Mississippi con una renta de promedio en $782, un índice general de costo de vida del 83.1. Mississippi tiene el costo de vida total más bajo absoluto de cualquier estado que les estamos nombrando en esta lista, un 17% por debajo del promedio nacional. Los alquileres no son particularmente baratos, pero el estado lo compensa con creces en otros costos. Luego traemos a Arkansas con una renta promedio de $700, un índice general de costo de vida del 89.9. Arkansas tiene uno de los alquileres más bajos de todas las ciudades de esta lista, lo cual ayuda a impulsarla al puesto número 2 en esta clasificación general de los estados baratos para personas mayores. Un considerable 16.9% de la población del estado tiene 65 años o más. Y por último, y el mejor estado considerado de esta lista es Iowa, con una renta promedio de $701, con un índice general de costo de vida del 88.1. Pues Iowa se clasifica como el estado general más asequible para quienes viven solo con el cheque del Seguro Social. Consta con los alquileres más bajos como uno de los principales contribuyentes. Más del 16% de los residentes tienen 65 años o más, así que es un estado bastante considerable a la hora de pensar en mudarse para poder obtener un mejor estilo de vida
con solo su cheque del seguro social.